noche según el horario en el que estén escuchando este episodio. Bienvenidos otra vez a Eras una vez en el sur. Algo que nunca decimos es que la cortina musical que escuchan al principio la tocó nada más ni nada menos que Kaplan, que ha estado acá hablando, pero que siempre está ahí modelando imágenes y sonidos. Gracias, Kaplan. Gracias, Radio Montecastro, que estamos acá grabando otra vez. Y repetimos invitados, la Junta Directiva de La Mula, que te voy a presentar otra vez como Chops. ¿Cómo estás, Chops? Muy bien, gracias por invitarme otra vez. Es un placer para mí. Venir ya a esta altura me siento un comodín. Siento sos que un comodín. tenía cerrado a Campanella quizás, pero se bajó último momento. Y nos gusta hablar contigo. Venía Cifrón, pero se bajó último momento, entonces que bueno. Esperamos que tenerte varias veces más igual. Que no sea la última vez. A mí me encanta venir siempre que se pueda. Soy un ñoqui ya de este ciclo. Un ñoqui de Eras una vez en el sur. ¿Qué película nos trae hoy? Match Point, que para mí es un placer porque es el más grande de todos, el señor Woody Allen. Woody Allen, año 2005. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la vi? ¿En qué momento la viste de tu vida? ¿Cómo llegó a ti Match Point? Mira, reconstruyendo vagamente, porque la memoria a esta altura ya es un poco una construcción. Casi seguro que la vi en la pandemia. Me agarró una época de ver todas las películas de Woody Allen que pueda, que el cuerpo me aguante. Y en esa seguidilla larga, porque son 50 películas más o menos. 51, creo. 51 con Coup de Chance. En esa cayó Match Point, que bueno, sabe distinto en la filmografía de Woody Allen. Te cuento que yo es la primera que vi de Woody Allen. También estaba viendo toda la... O sea, vi después toda la filmografía. La primera que vi en esos primeros momentos de cinefilia de mi vida había sido Match Point, sin saber mucho de Woody Allen y sin conocer todo lo que había antes y después. Y fue mi primera impresión. Es rara. Como primera película de Woody Allen es rara. Exactamente, porque eso me parecía como un punto de inicio que se suele dividir las épocas de Woody. Distintas temáticas y distintos tipos de género. Sí. Una primera época más absurda, llamémosle paródica. Sí. Bananas, Take the Money and Run. Políticas también. Sí, sátiras. Bananas es una sátira. ¿Cuál más? Sleeper. Love and Death, todas esas películas. Después arrancan las comedias románticas fundantes, Woody Allen, Manhattan, Annie Hall, los clásicos. Sí. Hannah y sus hermanas. Sí, que son 70s, 80s. Tenés Selig, que es un falso documental. Tenés... Sí, Selig casi que entra en esa primera categoría para mí. Sí, bueno, es como absurda. Un coming back. Sí. Y después, ya en los 90 más o menos, fines de los 90, entrando en los 2000, hay una época mucho más dramática, mucho más... llamémosla, no sé, Ibsen, más... Sí. Yo, amando la filmografía de Woody Allen, sé que tiene sus defensores de esa época. No es que no me guste, pero siempre que... Son las que más evito en un revisionado, sí. esas dramas de interiores. Dramas de interiores, bueno, hay unos dramas de interiores colados en las épocas esas anteriores. Sí. Pero para mí es la peor época del maestro. Porque además tiene una que para mí es la única mala película, que es Don't Drink the Water. Pero eso es una comedia. Sí, pero está en esa época, entra en esa época temporal. 95 o sea, no, yo siento que quizá no era... ¿No es una TV movie eso? Es una TV movie, exactamente. Quizá no está tan inspirado, no sé. O quizá no conecta tanto con lo que me gusta Michael a mí. Fox. Con Michael J. Fox. Bueno, y después vuelve, una época mucho más criticada, pero que a nosotros nos gusta bastante, vuelve a las comedias, vuelve a filmar. De hecho, Match Point transcurre en Londres. Sí. Y hay todo como en esa coming back, hay un montón de películas en Europa. Midnight in Paris. Y es que encima son muy populares. Tanto Match Point, digamos, como Medianoche en París, como A Roma con Amor, son todas muy populares. Sí. Le van muy bien a esas películas. Sí. Como vuelve a ser querido. Bueno, después las más cercanas a la fecha. Sí, bueno, pero bueno. A Nueva York, Wonder Wheel, todas esas películas. Sí. Que pre que Woody ya sea medio un exiliado del Hollywood. Pero bueno, tema aparte. Pero he aquí la pregunta. De la época dramática, criminal de Woody también. Criminal no cómica, per se. Match Point es el pick. Es que es... Te pregunto, para vos es como... para mí definitivamente es el pick. Pero porque es muy jugada en el sentido de que no... Está bien que el crimen, la infidelidad... El plan perfecto no son temas ajenos a la filmografía de Woody. Pero una película así, tan sobria en el estilo de Woody, que no tenga un gag, un personaje así medio querible, pero que sea muy denso, es muy rara. Ni siquiera hay un Woody no Woody. Eso es que... Porque siempre en las cómicas de
En toda época cómica hay uno que hace del personaje de Woody. Hay uno que hace Woody. Cuando no es Woody. Y hay un par que les hemos hablado que está Woody haciendo de otro, que no es Woody el protagonista. Sí, tal cual. Tipo en Roma con Amor, que no es el principal. Anything Else. En Anything Else, ¿hay alguna más? En Scoop. En Scoop. Bueno, es que Con Scarlett Johansson también. es fácilmente llevable a Scoop esta película porque es de crímenes y está Scarlett Johansson y hay un muchacho rico, pero no tiene nada que ver. Es muy rara esta película comparándola con las otras películas de Woody Allen que temáticamente tienen que ver con asesinatos. Small Time Crooks también Sí. es de crímenes, pero tampoco es así dramática. Y encima, a mí me parece interesante Match Point porque no entra tanto en la... Woody, él mismo dice que no le gusta filmar muchos planos detalles, que Sí. no es el tipo de director, lo hizo con orgullo también, pero no es el tipo, no sé si con orgullo, pero no es el tipo de director que está un De Palma, ¿viste? Sí, sí, sí. Todo pasa por la cámara todo el tiempo, movimientos histriónicos, te diría, de cámara, siempre es con lo mínimo indispensable. Además, mucha sutileza. Que en Sí. general no es un director tan sutil, Woody Allen. En general está más pensada desde el guión, la película, más desde lo que te dice. Y esta está muy en la sutileza, en lo que ves y sentís a partir de lo que muestra. Esa Sí. cosa incómoda. Y es realmente... por eso yo creo que es la más atípica de la filmografía. Es muy pequeña y es más, una cosa como para arrancar con Match Point que a mí me llamaba la atención volviéndola a ver para hacer este capítulo, que es que es una de las pocas películas de Woody Allen que no tiene bandas sonoras de jazz todo el tiempo, son Sí, óperas. Empieza sí. con óperas, hay óperas, las óperas están elegidas específicamente, óperas trágicas, después en el momento del asesinato me adelanto y bueno, como siempre, recomendamos que vean el episodio antes de escuchar, que vean la película antes de escuchar el episodio. Y si no, que sea una invitación para verla, pero vamos a hablar así con lo que se dice, spoilers, que no reemplaza la experiencia de ver la película. Pero bueno, cuando asesina a Nola y a la vecina, suena una ópera de Otelo. Hay una selección musical, hay como una modificación del estilo usual que reconocemos en Woody, hasta en la cámara muchas veces, porque está todo a disposición de esta película de crímenes del 2005. Bueno, es que sí, fíjate hasta en el personaje principal. Siempre las películas de Woody Allen son personajes verborrágicos, intelectualoides, clase medieros, psicoanalizados, en los que uno se puede identificar, decir, jaja, mirá la que se mandó. En esta es raro el personaje, porque nunca detectás bien sus intenciones, si es solo un tipo arrastrado por las circunstancias o realmente hay algo más. Y eso es muy particular para la filmografía de Woody, que como decía antes, en general te dice sus intenciones. Las películas de Woody Allen te dicen lo que son y juegan con eso. Esta no, esta juega más con la cosa más misteriosa, más del thriller, más. ¿Hay algo nuevo que hayas pensado en este último visionado que hiciste antes del capítulo? Eso, sobre todo pensé mucho en, viéndolo otra vez y sabiendo a la perfección lo que va a pasar en la siguiente escena, che, hay algo de que este tipo no es solo un hombre arrastrado por las circunstancias. Hay algo de que todo el tiempo está tirando los dados y todo el tiempo juega. Desde el principio. Desde el principio está jugando con lo que va a pasar después. Tal cual. Hay muchas sutilezas ahí, ¿no? Como por ejemplo cuando empieza a formar parte de la estructura corporativa del suegro de Brian Cox. Sí. Desde el principio. Sí, o mismo cuando empieza a jugar al tenis en este club aristocrático. No es un pobre chico que bueno, le van sucediendo las cosas. Él busca su propia suerte a contramano de lo que te plantea la película. Un tramposo desde entrada. Es un tramposo, sí. Yo pensé mucho aleatoriamente viéndola esta vez de nuevo, había pensado mucho en Parasite. También que en Parasite la información que tenés en la previa es mayor Sí. a que ellos sean los parásitos que terminan siendo. Pero este tipo que no viene de ningún lado, que es una especie de forastero, que arranca la película, está todo el tiempo en ese principio breve, antes de que lo veamos totalmente inserto en esa cultura burguesa, está intentando como escalar rápido en la pirámide laburando como profesor de tenis. Si además no sabes nada del tipo. No sabes nada. Foja cero. El único dato de la extraescena que tenés es que laburaba así de tenista y ahora es profesor. Y ese compañero que tiene, ese ex compañero, ese ex amigo de Es lo tenis, único que... que tampoco a él le da toda la información. O sea, él le plantea después el dilema de, che, estoy con Nola, que es mi tentación, o sigo mi proyecto de vida, que es lo más importante, que es lo que termina decidiendo.
pero nunca le dice que no la está embarazada, por ejemplo. Sí. O sea, él no termina de dar toda la información a nadie. Está mintiendo todo el Es tiempo. que para mí el juego termina siendo ese cuando uno ve la peli un par de veces. Que hasta nosotros nos está ocultando Sí. todo lo que le pasa o todo lo que planea hacer. Pero uno es cómplice de sus mentiras. Porque Sí, como totalmente, nosotros sí. vemos lo que él hace todo el tiempo en todos los costados, vemos todo lo que falta, lo que no dice. No, además el jueguito perverso entre el espectador y la película es que vos en algún punto, como lo ves a él partiendo de foja cero y se termina insertando en esta familia burguesa, que tampoco es que ninguno termina de hinchar por ellos, es una familia burguesa londinense. No. Te termina metiendo en los pensamientos y uno termina hinchando por este tipo que es un macabro total. Ese es el juego de la peli para mí. Sí, a mí había visto eso, te quería decir del principio, como nuevo detalle muy interesante, que es que él al principio cuando habla con, ¿cómo se llama? El hermano de Chloe. Tom. Tom. Ahí está. Exacto. Cuando habla con Tom en el primer café que están sentados, Tom, Chris quiere pagar Sí. y Tom le dice, no, yo pago. Y le va al principio de la película le va pasando, nunca lo vemos interactuar con dinero y con capital, nunca lo vemos invitar nada, más que le regala un disco a Chloe de una ópera trágica y después al final que compra entradas para el teatro cuando está planeando el asesinato de Nola para ir al otro día después de matarla. Como Sí. si fuera... Y Chloe se sorprende encima de esa acción de Chris. Dice, che, qué loco que estés comprando esto. Y es como pagar una cuenta por no pagar otra. Y esto es lo que quería ir, que me parece lo interesante de la temática de cómo piensa Woody el mundo en sus películas, que es que ya en las acciones es un tipo que no quiere pagar la cuenta o que hace estrategias para no pagar la cuenta nunca, literalmente, y es lo que termina pasando al final de la película, que no hay ningún orden, ningún cosmos, nada que se restablezca después del crimen que hace. Es que eso también es lo particular, ni siquiera agarrando la filmografía de Woody, sino agarrando en general las películas donde te plantean un personaje que quiere las dos cosas, que quiere la vida burguesa perfecta, establecida, y también quiere la adrenalina y la aventura con Scarlett Johansson. En general, no pueden coexistir esas dos cosas en una película porque la bajada suele ser en algún momento pagás. Y hay que restaurar el orden. En algún momento, El orden del claro, en relato algún de momento las vuelve cosas. al equilibrio, a un equilibrio nuevo o al equilibrio de antes. En algún momento la transformación vuelve a su curso original. Y en esta no. En esta el tipo puede salirse con la suya de alguna manera. Yo creo que igual está un poco más matizado. Viéndola un par de veces más está un poco más matizado. Porque no le sale gratis a él. No, a él no. A él no le sale gratis. Y Pero para a mí, nivel mundo sí. sí, bueno. Las cosas siguen igual. No para él, pero las cosas siguen igual. Bueno, pero para mí por eso no es tan simple. Como que, bueno, Dios juega los dados y listo. Y a veces te salís con la tuya. Ojo, porque el tipo está profundamente torturado por lo que hace y por lo que hizo. Entonces, yo no sé si, aunque sea la intención de Woody o de quien sea, plantearnos que Dios juega los dados, ojo, porque no sé si están así. Sí. La otra vez que habías venido, que hablamos de Body Snatchers, Sí. la original de Don Siegel, habíamos hablado un poco de que en relación a otros directores, creo que mencionamos a Match Point en ese episodio, Es así posible, por encima, lo olvidé. muy por encima. Habíamos hablado de Friedkin, que la estructura narrativa que hace Match Point en toda esa especie de epílogo, que dura como media hora, después Sí. de que tira al lado, rebota en el coso. Aparte de la explicación inicial de lo que es el Match Point. La pelota va para arriba y el lado en el que cae. O sea, está poniendo en juego el azar y no el destino. Sí, además está bastante subrayado. A mí no me molesta, pero... No, está dicho. De hecho lo repite cuando se encuentra con su amigo Sí. ex tenista que le dice, che, vos hacías 3 puntos más y terminabas jugando al tenis. Sí, y sí, sí. ya es muy claro Que es todo mensaje suerte, ese. que todo pasa por la suerte y no por el destino. Y eso me parece que se opone en relación a... Woody es un director ateo, digamos, en ese sentido, a la estructura de Friedkin de te metes muy en el barro, la terminas pagando. Sí. El ascenso y caída scorsesiano. Sí, es que te das cuenta que bueno, la mayoría de directores americanos de esa época tenían una formación católica, sobre todo, y una formación clásica, además de católica. Una formación donde tenés que pagar la cuenta, donde todo lo que haces en algún momento, aunque no parezca en un principio, te vuelve.
Y Woody Allen, no. Woody Allen es... Y en su generación encima, sí, que son todos de esa camada. No, además tiene otro origen. Es un ateo de clase media psicoanalizado, Sí, neoyorquino. Sí, sí, sí. Y está bien, y te entendés de dónde viene esa idea. Yo sigo pensando que te delata un poco el final, o sobre todo cuando él tiene visiones y remordimientos, te delata que en realidad no es tan así. Pero bueno, esa es como una... Sí, para él. Sí, yo creo que la diferencia que pone Woody ahí en la mesa es en relación al todo. Sí, 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 Como obvio. al orden del todo, que es que las cosas uno puede cometer. Aparte es una película de un crimen hitchcockiano directamente, un crimen perfecto. O sea, todos los elementos que están planteados previamente de la escopeta del padre de Chloe, o sea, todas las cosas que él va agarrando para poder orquestar el asesinato y le sale bien por su clase social, por de dónde viene, por cómo hace las cosas. Y después está el factor de la suerte. Me parece que, de hecho, el último plano es, están todos brindando, se acerca a la cámara y queda Chris así solo, atormentado con eso adentro toda la vida, pero las cosas siguen igual con eso que él hizo adentro para toda la vida. E igualmente, con esto que decíamos del tenis, algo que pensaba en este visionado es que el anillo, esa es la trampa que hace también Woody con el epílogo. Todo el epílogo está construido como uno creería que es una película de estructura clásica, que es, bueno, algo se tiene que ordenar después Sí. de todo esto. Algo me tiene que llevar a... Sí, sí, sí. Casi ahí aparece un Woody más... Uy, se me cayó algo. Casi entra un Woody más chistoso. Sí, sí, total. Sí. Esos policías que son personajes más... son graciosos, el sueño que tiene. El anillo que él tira de la vecina de Nola, golpea también como en el coso del tenis, golpea arriba. Y uno, sin conocer el epílogo, pensaría que si cae en el agua, él tuvo suerte. Y como cae del lado de la calle, decís, bueno, hay algo de esto que queda suelto. Para mí, el truco, el trueque que hace en relación al tenis es que si la pelota cae de tu lado, no es punto para vos, no sé mucho Sí, de sí, sí, tenis. sí. Y si cae Entiendo, para el otro sí. lado, te sale bien. Y uno cree en esa posibilidad de que aún, y lo que le termina pasando es que aún cuando el anillo cae adentro, igual tuvo la suerte de que el punto sea para él. Y Bueno, termina ganando. es que aunque sea una película dramática y tenga muy pocos componentes graciosos, cómicos, un poco el chiste termina siendo ese. O yo siento que la construcción del chiste termina estando en ese remate. De su versión de expectativas. De que vos todo el tiempo decís, bueno, claro, está planteada toda esta investigación o está planteado todas estas cosas que podría haber dejado, todos estos hilos que dejó él en el crimen, como para que después los retomen y él termine pagando por lo que hizo. Y el chiste, el remate, es que no. Que todo este policía que atraviesa todas estas peripecias para agarrar a Chris, termina siendo defraudado por Dios jugando los dados. Y, que Y es un chiste, al final es un chiste. Sí, es el componente absurdo también de Woody, que si lo... Porque es todo el sueño que tiene el policía. Sí. Es muy gracioso eso. Él sueña todo lo que pasó. Sueña Sí. todo lo que pasó. Llega, le dice todo. No, esto fue así, esto fue así, esto fue así. No, agarraron al vagabundo con el anillo en la calle y el anillo tenía el nombre de la anciana. Ya está, se terminó y se termina Sí. la película. Lo pienso, el absurdo como género, llamémoslo. Y también la relación que tiene con el azar, una línea con Coup de Chance, que es su última película hasta Sí. la fecha. Que ahí está el absurdo más todavía, porque muere el malo, digamos, azarosamente. Ya es directamente un tiro al aire, sale mal y no terminó muriendo el que tenía que morir. Sí. Esa es la inversa, digamos. Claro, es mucho más satisfactorio porque Sí. está a favor del bien, digamos, en Coup de Chance. Y en esta lo que a uno lo deja como, es que el azar juega a favor del mal. Pero bueno, es la operación. A ver, si él cree que Dios juega a los dados, está bien planteado el escenario. Sí. Porque, fíjate, hace un año sacó una película donde el azar, Dios tira los dados y juega a favor del bien, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y en esta no. Entonces sí. O sea, está bien planteado el tema del azar en la filmografía de Woody Allen. Es coherente. Sí, de hecho en Coup de Chance, no me acuerdo el nombre de los personajes, pero No. la chica protagonista, cuando muere su marido, que es el asesino, Sí. ella encuentra el manuscrito de la novela que estaba escribiendo su amante. Sí. Otra cosa ahí, si ser amante es una hibris griega, digamos, es un pecado, y ella termina perdiendo a su amante, y ese asesinato sería un pecado más grande, nada de eso termina de afectar en la relación de, bueno, de repente viene un cazador
y le pega un tiro al chabón y ya está, se termina ahí. Pero lo que lee ella en el manuscrito es algo así, dice el libro de algo entre muchas posibilidades, como una cosa que pasa entre muchas posibilidades aleatorias. Sí. A mí me parece Coup de Chance en ese sentido como una síntesis, trazando Match Point y trazando otras películas de Woody, una síntesis en ese escrito de cómo él ve las cosas, mundo. De cómo ve el mundo. Sí, bueno, es que el adulterio en la cabeza de Woody Allen claramente no es un pecado capital, no es una cosa que condene al hombre, porque bueno, de hecho en la mayoría de sus películas, es casi visto como una circunstancia el adulterio, la infidelidad, es como las cosas pasan. Algo que puede pasar, que en general es encantador, bueno, en esta película se torna dramático, pero puede pasar. En cambio, otro director te lo plantearía como, bueno, no sé, Hitchcock te lo plantearía como, esto va a tener consecuencias. Esto te va a volver de alguna manera, te va a volver. Siempre. No vas a poder levantarte de esta mesa sin pagar ese ítem de la cuenta. Todo crimen perfecto hitchcockiano en la filmografía de Hitchcock, de alguna u otra manera se termina... O sea, o la segunda no sale bien, o el intercambio de crímenes no sale bien, o algo siempre queda a la luz. Por eso era la obsesión también. Sí, es que se manejaba mucho más dentro del verosímil del género. O sea, como estudioso del género y como ejecutante del género, y el suspenso, prolijo, sí. Se manejaba mucho más en esos parámetros del género. Woody es un poco más... Vamos a ver, es como un poco más transgresor en ese sentido, ¿no? Yo siento que él escribe más como le divierte que pase la historia que como un estudioso del género y un prolijo de... No creo que sea la intención esa. Sí. Yo algo que pensaba en relación a esto, que te lo había mencionado en su momento y que lo quería traer al capítulo, es que, bueno, Chris cuando sueña menciona a Sófocles. Sí. Le menciona a esa Nola, que es toda una preparación, y no me acuerdo qué cita hace de Sófocles. Y en relación a su generación, me parece que Woody es más... En las épocas del teatro clásico, Esquilo, por ejemplo, y Sófocles también, porque tienen, creo, 6 años de diferencia, significaba una época próspera las obras que hacían. Entonces era casi también como, hoy diríamos, el mito fundante de la primera industria de Hollywood. Las películas de la glorificación de nuestra historia. Sí. Entonces la relación con la divinidad y con el deber y con cómo funcionan las cosas es lineal y es correcto. Y hay una gloria siempre. Entonces uno lee las obras de Esquilo y hay un héroe muy marcado, hay como un montón de cosas. Eso es porque venían de haberle ganado la guerra a los persas, las guerras médicas, si mal no recuerdo. Y Eurípides es, creo, 12 años después, que no es una época tan próspera, y hay una decepción en relación al mundo de los dioses. Hay un cuestionamiento. Lo pongo en línea a Eurípides con Woody Allen porque él escribe la versión de Medea que conocemos, que Medea se sale con la suya. Él inventa el Deus Ex Machina, digamos, que viene un dios y te dice todo como, bueno, vamos a acomodar las cosas, y se termina todo como el anticlímax en ese sentido. Sí. La versión de Orestes de Eurípides rompe todo, quiere romper todo, lo estoy bajando como, lo estoy reduciendo mucho, sí. Pero, y también lo mismo, Orestes termina zafando de su destino trágico. Esa línea en relación a lo que hemos recibido tantos siglos después de lo que quedó de Grecia, y Eurípides como ese capítulo extraño, contextual, en relación al contexto de Woody Allen y de su generación, me parece que están como a la par en eso de que no se restauran un orden, de que ven las cosas sin una restauración posible. O sea, vos decís que está decepcionado del orden Woody Allen. Sí, de cómo funciona el mundo. Sí, hay una, no sé si a modo de denuncia de, mirá lo que pueden hacer, no es panfletario, pero es como, che, mira, esto es posible. O sea, se plantea como una posibilidad de mundo, que es, Chris hace una cosa, tendrá sus problemas internos y lo que sea, pero la rueda puede seguir andando igual. O sea, no hay una fuerza mayor divina que restaure el cosmos según el pecado que uno cometa. Sí, bueno, igual Woody Allen habrá nacido decepcionado, porque digamos totalmente. Nunca en ninguna de sus películas tiene alguna intención de ni siquiera pensar en un orden. Que eso sí, es muy interesante compararlo con los directores que hablamos antes, que sí creen en lo trascendente. Sí, lo traigo a su generación porque quizá hoy es mucho más posible, o hay muchas líneas más, hay muchos que siguen después de Woody Allen también. Sí, además es más difícil hablar de un presente relacionado a un pasado. Uh-huh. Es más fácil hablar de un pasado que sea próximo y ordenarlo en alguna línea. Pero
Pero sí, yo creo que sí, está bien lo que decís. Pero sí, de cualquier manera yo creo que sí, habrá nacido decepcionado. Porque Sí, sí, por eso hasta en las comedias jode tanto con la divinidad, con la tradición. con la muerte. En Deconstruyendo a Harry creo que dice... Habla con la muerte. En Sí. varias de sus películas habla con la muerte. Y, Y le hace chistes. La muerte es como... se puede reír de la muerte y no pasa nada. En Deconstruyendo a Harry le dice a su familia, creo, la tradición es la ilusión de la permanencia. Les dice una cosa así. Sí, bueno. Bueno, sí, pero son las cosas de Woody Allen. Sí, sí, sí. O en Hannah y sus hermanas, todo el arco de él, que le tiene miedo a la muerte y se mete en todas las religiones posibles. Sí. Y produce un quiebre en su familia. Y se mete en todas. Prueba todas para no morir. Como... Acá Match Point está puesto en escena en relación a la posibilidad de zafar de un crimen. Sí. Pero en Woody está en esas cosas. Esa relación con lo divino, de que las cosas pasan y pasan y pasan y se mueven y nada tiene tanta importancia. Mucho azar en ese sentido. Sí, es que ni siquiera... Antes yo decía lo de Dios juega a los dados. No, ni siquiera. O sea, Sí, ni no, siquiera para él no Dios hay juega a una. los dados. Hay un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo y... Porque hasta nosotros, lo interesante es que nosotros vemos por qué las cosas se dan como se dan. Pero los personajes no, ni siquiera Chris ve por qué las cosas se dan como se dan. Ni siquiera Chris ve el anillo cayendo de un lado o de otro. No. No hay viste que en general en el género, el asesino o el que comete un crimen y es el protagonista, es una mente superior que organiza cada detalle. No, o sea, Chris es un tipo inteligente y está en todo lo que puede, pero no puede, te establecen que no puede estar en todo y que el resto, en lo que no puede estar, se lo deja al azar, al destino, que es más que unos hilos que se cumplen o no se cumplen, son partículas caóticas de Sin embargo, él gente, no sé. él intenta traer todo el tiempo la suerte a su favor. Digo, por eso hablamos de esa parte de estrategia al principio. Pero siempre hay como una capa de suerte que le gana a las acciones de uno. De hecho, Coup de Chance se llama golpe de suerte. Sí, también. sí. O sea, es la misma línea. No, es que tampoco la suerte es algo pasivo del todo. Porque si vos ves la película, él todo el tiempo, desde el principio, planta semillas para que las cosas se den como se den. Las pueda controlar más o las pueda controlar menos. Pero cuando conoce a Chloe, que pasa a ser su mujer, le dice, sí, no, yo no quiero jugar más, no quiero ser más instructor de tenis, quiero hacer algo importante en el mundo, quiero hacer un cambio. Y ella le dice, no, bueno, mi viejo te puede dar laburo. No, bueno, sí, no quiero. No quiero. Pero va dejando todo el tiempo semillas. ¿Estás bien de guita? Le dice, sí. Y va jugando con un poco hacer lo que pueda para que los dados vayan a su favor, ¿no? Sí. No es pasivo el azar tampoco. No, es que nunca, aunque uno tenga la cabeza más creyente del azar, más caótica, en ningún momento puede ser totalmente pasivo, ni para Woody Allen. El azar. No, y te puede salir, o sea, volviendo a Coup de Chance, también el marido de la protagonista también quiere mover el azar a su favor. O sea, está bien que planea asesinatos, pero hace que parezcan como accidentes. Sí. Y también ese pequeño factor que se le sale de las manos, que aún en toda orquestación de acercar el azar lo más que pueda, igualmente uno termina muriendo. Y acá, insistimos, es a la inversa, porque él se acerca, él escala, o sea, él consigue algo como a conciencia, y lo del anillo le podría haber salido mal. Es que funciona, esa subversión de expectativa funciona porque tenemos construido una disciplina en ver películas, en leer historias, en lo que sea, en la que ya estamos entrenados para esperar que las cosas que se den como se tienen que dar. Sí. Es una tradición también. Sí. Una convención. Por eso funciona. Ni siquiera porque está bien, porque tiene razón. No va por ahí. Pero sí porque nosotros ya vimos miles de películas, hablamos antes de Sorcerer, de Friedkin en general, Sí. donde uno espera que el que hace las cosas mal de alguna manera fracase o de alguna manera se tenga que por lo menos redimir, por lo menos que entre en un camino de redención. Y porque sirve como visión de mundo, hay una satisfacción, una catarsis aristotélica. Es tipo, ¡ay, sí! Y porque además son las historias que más leímos. O sea, bueno. Sí, viene absolutamente. De la Biblia viene, si querés. Sí, obvio. Donde si te las mandás, tenés que pagar o por lo menos entrar en un camino de redención. Sí. Y en este caso,
por poco, no. Entonces, Claro. esa es la subversión que a uno lo deja frustrado, vacío. Para la costumbre. Y con algún tipo de adrenalina, que es lo que funciona en la Sí, película. eso también quería tocar, que hablando de cómo utiliza acá Woody el lenguaje, me parece muy fino y me parece que está muy bien construido ese archiespectador que está mirando, porque Sí, cuando uno mira este chiste del arco de Woody en Hannah y sus hermanas, uno es activo en términos cómicos, pero no tenés, acá tenés un engaño. Entonces uno ve los distintos puntos de vista. Sos cómplice. Sos cómplice y testigo de lo que él está haciendo todo el tiempo. Y hay una contradicción creada en el espectador que a mí me parece de un nivel de complejidad muy grande, que es, ves que le están... él mismo lo plantea como una dicotomía, el amor y la lujuria. Sí. La posibilidad de prosperar, que Sí. es lo que él está buscando desde el principio, y la tentación. ¿Y qué sería lo que... Hacerse cargo, él nunca se hace cargo, hacerse cargo, pagar la cuenta de, bueno, embaracé a Nola, tengo que ser un padre presente. Nosotros somos cómplices de sus decisiones, de sus adversidades, de sus contradicciones, y vemos todas las mentiras que va haciendo todo el tiempo y lo acompañamos a él. Y eso también para mí me gusta mucho, mucho la escena del asesinato, cómo está creado el asesinato de la vecina. Mm. Para mí es un pic cinematográfico de Woody en ese sentido. Está tardando en armar la escopeta porque está nervioso, Sí. se le caen las balas y uno lo mira y dice, ay no, lo van a descubrir. Y al mismo tiempo decís, che, pero mira lo que está haciendo, Sí, es sí, sí. terrible. Es que así se hacen las buenas complicidades. Y está cocinado lento, porque también lo interesante es que obviamente es adrede, no es buena gente casi nadie en la película. Eso es muy, muy llamativo Sí. cuando uno la ve por primera vez y sobre todo se hace más fuerte cuando la va reviendo. De que vos hinchás por Chris porque la familia a la que se quiere insertar no son buena gente. Ni Chloe es buena gente, ni los suegros son demasiado buena gente, ni el cuñado. De hecho, al principio... No te produce empatía, No, al más que principio- Chloe capaz en algún momento. Pero al principio hay una escena que Chloe como que lo trata de pobrecito, como están en un restaurante, está el cuñado, Sí. Nora, Chloe y Chris, el protagonista, y Chris se pide un pollo. Y ella pidió y la mujer caviar. le dice, ¿cómo? Dice, ay, pobrecito, se hace el modesto, se pide un pollito, pedite un caviar, no sé qué. Hay una cosa medio asquerosa. Hay pero ambigüedad todo el tiempo, ¿no? pero que uno dice, ¿sabes qué? Hacelo tetas. ¿Sabes qué, Chris? Pero parasita a esta familia porque no son buena gente. El único quizá que genera respeto es el suegro. Es Brian Cox, que no me acuerdo el nombre del personaje. Sí. Porque te plantean desde el principio un espejo entre Chris, el protagonista, y el suegro. Porque los dos vienen de abajo, son los únicos que vienen de abajo. Ujú. Entonces ves que es un poco más razonable, que no es un asqueroso, que es como tiene una cosa más del 1 a 1, más como Sí, fraternal. y un personaje así te produce también la contradicción de, che, mirá todo lo que le dieron, no seas boludo también, de quédate ahí. Sí. Sí, coincido con lo que decís. Yo lo veo a Chris, me parece que hacia el final de la película uno como espectador le va soltando la mano por el límite moral, en términos, no, le va soltando la mano de, te fuiste a la mierda, pobre Chloe, lo estoy pasando Pero como a muy todo. tarde, o muy tarde en la Sí, película muy al final, sucede. Eso sí, es lo sí. llamativo. Es tan tarde, por eso está muy buena la construcción, que ya no te queda otra que estar con él. Estás con él en la mentira, estás con él en el crimen. Hay una... creo, Tarantino creo que había hablado de... Si mal no recuerdo, no sé, pero del Joker. Ujú. Que también el Joker tiene una... ahí estás muy, muy, muy en el punto de vista y hay una locura y distintas cosas, pero esa escena en la que mata a De Niro, también uno es cómplice de lo que está haciendo el Joker, que está mal, y tenés esa dualidad entre lo banco porque estoy con él y por favor no hagas nada. Ese suspenso que empuja de esas dos situaciones. Me parece que Woody hace lo mismo acá, o sea, y se toma mucho trabajo en desarrollarlo, en la mentira. Y es que el resentimiento es un buen motor de empatía en ese sentido, Sí, porque sí, vos sí. lo ves a Chris, que es profe de tenis, vive en un departamento medio pelo, y ves esta familia que es un asco, la cantidad de plata que tienen ponis, que tienen casas de campo, de no sé qué, hablan distinto. Y aparte, no, mal que bien, es una atracción visceral, física, primitiva, pero también es una
persona mucho más humana en ese sentido. Es que es el único reflejo. Es actriz, es qué sé yo. Sí. También le pasan cosas. Es el reflejo humano de la película y por eso también funciona para nosotros como espectadores, como para Chris, como amante. Porque uno ve a Nola entre toda esa cosa armada, entre todo el artificio de la burguesía londinense y ve a Nola como una belleza natural, una lujuria cruda y decís, bueno, y sí, te entiendo, hermano. Sí, y mismo esa escena final que lo entrevistan los policías y que le empiezan a hablar del diario, uno, por lo menos en un primer visionado, dice, no, mierda, ya está, lo agarraron, no. Sí. A ver cómo se sale con la suya. Uno todo el tiempo se pregunta cómo va a salirse con la suya otra vez para quedarse ahí en ese mundo que tampoco sabemos si nos gusta, pero qué sé yo, ya está, él quiere eso, estamos con este que quiere esto. No, es que compramos muy rápidamente la idea del ascenso a la burguesía londinense. Porque aún así, a pesar de ser un artificio, a pesar de ser un asco, es aspirable y hay una cosa del resentimiento y la envidia que es muy poderosa. ¿Nuestra? No sí, sobre todo nuestra, porque claramente uno es mucho más fácil que se refleje con Chris, que es un muerto de hambre, el profe de tenis, y diga, bueno, che, mirá todos estos brillos, mirá todo este departamento. Haz lo que tengas que hacer. No, y aparte en la película te lo plantean como vamos a hacer cosas buenas, le dicen en el trabajo. Como, sí, pero uno sabe todo el tiempo que no es así. No, pero uno cree ese proyecto de vida que también es... ahí también funciona bien la puja porque es poco brillo el de... bueno, hagamos esto para tener hijos, tenemos que tener hijos ahora, toda como esa preparación endogámica, dice, ¿no? La del trabajo de esa burguesía. Sin embargo, hay una cosa asegurada, o sea, va a tener, y el tipo es lo que, él antes de la película no es nada, porque no tenemos nada de él antes, y él empieza a hacer algo cuando está ahí, o sea, su vida y su trampa funciona cuando él está metido en ese lugar. Sí, lo interesante es que es algo en cuanto a clase, porque nunca sabés qué hace, eso es increíble, nunca entendés bien qué hace, ni por qué tanta plata, ni de dónde viene, la industria. Sí, hay un par de planos de la compu de cosas. Está como construida muy despersonalizada la burguesía londinense. Y es muy interesante eso que te decía antes de que el único personaje de todo ese mundo más o menos afable es Brian Cox, es el suegro, porque es primera generación. Y hay algo de la primera generación que uno entiende. Y de hecho se lleva genuinamente más o menos bien con Chris. Y Brian Cox tiene... Todo de ahí para abajo lo que está podrido. Eso es lo interesante. Todo lo que no se entiende está podrido, pero es algo. Pero es una salida. Bueno, hay una visión de Woody al respecto de esa clase también, pero es un camino posible para Chris de prosperidad en serio. O sea, es tipo tener auto, trabajo toda mi vida, familia. O sea, lo ve así. Y cuando le dice a su ex colega tenista, le dice, ¿qué hago? ¿Me voy con Nola a buscarme el pan en serio? Tipo, perderlo todo. La humillación, porque también hay un aspecto... Hay una cosa social muy fuerte implícita en los amigos de Chloe y de Tom que lo vieron en el taxi, no sé, y él intenta salir de esa situación. Sí. Y salir a ganarse una vida con su hijo o hija que tiene... ¿no? Es como y él, de verdad, para su constitución de ser en la película y cómo está creado, no es posible. Es que del otro lado, bueno, por lo menos yo me encontré diciendo, no... Ya está, anda con Chloe, pero tenés todo solucionado, macho. Y aparte, la decisión del asesinato es terrible porque, insisto con lo mismo, no es que, bueno, le dice a Nola, no, ya está, porque en un momento hay un riesgo de que Nola vaya y le rompa todo lo construido, que es por lo que vimos todo el prólogo de la película cuando da clase de tenis. Y la decisión es la más dura, porque no es ni dejar a una ni dejar a otra, es matar a dos personas. Sí. Además nota el pie. Una embarazada que es durísimo. Eso es o sea, matar a Nola es un acto criminal terrible que a uno le produce una... Lo que insisto con lo mismo antes, pero cómo está armada la escena le produce un montón de cosas. Es una repulsión muy cruda. Y cómo se sale con la suya y... Además nota el pie lo bisagra que es cuando queda embarazada, porque pasa a ser la lujuria, pasa a ser la atracción, la aventura, apenas queda embarazada ya es un lastre. Pero es un lastre, es el mayor de los lastres.
esto te lo hablo de la perspectiva de Chris y de la Obvio, película. obvio. Ay, qué pesada, que quiere que apura las cosas, que quiere que me comprometa Es con un segundo algún... proyecto de vida. Y él aparte, él puja hasta el final con su amantía. Sí, o sea, sí, sí. puja, llega hasta lo más profundo. Por eso también está la sensación de que cuando te metes tanto en el barro y encima tomas una decisión como la que tomás y nunca reculaste cómo está desarrollada la película, algo tenés que pagar. Es que eso es lo Algo tenés que terrible. pagar. Es muy duro lo que hace para que no pague nada, pero es la operación de la película. O Obvio. sea, es exagerado hasta. Porque te dice, no es que el tipo, bueno, tuvo, hizo adulterio y bueno, y logró de alguna manera parasitar la burguesía londinense y más o menos posicionarse. Ahí decís, bueno, lo perdono, yo qué sé, no sé. No, mató una vieja y una embarazada. Y está muy aún buena. así zafa. Y casi mata a Ian, que es el que entra a la casa, que también está armado muy parecido a lo de cuando está armando la escopeta con la vecina. Sí, sí, sí. Que es que decís, por favor, que no entre el tipo y que no mate a otro. Esto es es una locura. Y también lo mismo es, y si entra lo va a tener que matar. Estoy con él. Es que no casi pasa. es... te milita tanto la cuestión del azar y del no orden, que te dice, bueno, mira esta cosa terrible, lo peor que te puedas imaginar. El tipo que llegó a hacer lo más oscuro, que es matar una embarazada y una vieja. Encima, los dos estratos sociales vulnerables, los niños, los viejos. Aún Sí, así absolutamente, zafa. absolutamente. Aún así zafa. Y es muy... respecto a Woody, que él no es tan ávido de filmar muchísimo movimiento de cámara y todo lo que decíamos antes, con muy poco está armado muchísimo ese elemento hitchcockiano del crimen y de la complicidad y el suspenso, porque son escenas también con suspenso en contradicción, Sí. o sea, en relación a la información que tenemos de los personajes y de la moral, pero hay mucho suspenso. Bueno, en sí, ese viste desarrollo. que es fácil caerle a Woody o cualquier otro director que esté caracterizado en un género o en un tipo de película de que no puede hacer otra cosa. Pero sí, claramente sí, es un Sí. tipo que tiene todos los recursos no económicos, digo, todos los No, recursos absolutamente. para filmar lo que quiera. Y es finísimo en ese aspecto también. Sí. Nada más, si decide hacer otra cosa, es porque lo que quiere contar es otra cosa. Sí. Porque si no, uno se pone, viste, en esa de... No, así y siempre. porque tiene una potencia propia de género también. Sí. Sí, total. Comunicativa, qué sé yo. También en esa época estaba Cassandra's Dream. Hay un par más que Cassandra's Dream no la veo hace un montón. Bueno, sí, no hablamos de... Sí, totalmente, porque no es el mismo tema, temáticamente no se manejan parecido, pero en tono es más parecida a esta, a Blue Jasmine, donde son películas más sobrias, ¿viste? Donde no hay tanto juego en cuanto al humor y no hay tanto... Sí, dramáticas, más. No hay tanto guión con diálogo. chistes rápidos y Sí. todo acelerado, ¿viste? Tac, tuc, tac. Es otra cosa, son otra cosa. Son bastante particulares en el sentido. Porque además, más o menos son de la misma década. Cassandra's Dream es de... Sí, no la no. llegué a volver a ver tampoco para este Yo episodio, tampoco. pero creo que es de 2006. Y Blue por Jasmine ahí. de 2012, una 2012, cosa así. 2013. O Eh, 2011. Ya no Sí, sé. bueno, pero por ahí. Y andan todas en este registro del tono. No son parecidas, pero sí en este registro bien dramático, Sí. bien sobrio. Sí. Y mismo, bueno, está también Manhattan Murder Mystery, que es una película de crímenes hitchcockianos también. Y también hay una mirada directa, explícita a Vértigo y después a La Dama de Shanghái de Sí. Orson Welles. Sin embargo, el juego es... Me dirás vos, pero es como si fuera, bueno, la película clásica del noir de crímenes y el vecino, que también hay algo de la ventana indiscreta ahí, como un montón No, de sí, elementos. es como más un juego de ¿qué tal si ponemos a Woody? Eso te iba a decir. Woody y Ian Keaton vuelven una vez más Para para... una peli más negra, tipo, para para hacer jugar, una noir, para jugar sí. a hacer una peli negra. Sí. Esta es una peli negra. No hay nadie jugando a hacer una película negra. No, es explícito. Porque creo que todas las incursiones de Woody previas, también decíamos Small Time Crooks, Sí. en lo criminal, en la trampa, Son más explícitamente. juegos. Bueno, un nexo, una de mis películas favoritas de Woody es Crímenes y Fechorías, Sí. Crimes and Misdemeanors. Ahí también, del 85, no me acuerdo. No me acuerdo. Ahí es mitad y mitad. Es tipo, la mitad es... O sea, por un lado estamos con un tipo que hace un crimen dramático y demás, y por otro lado estamos en una película cómica
comedia romántica clásica Woody y se encuentran en una conversación al final. Bueno, Y se es comparten que- esas dos visiones del mundo juntas al mismo tiempo. Claro, pero siempre tenés el contrapunto Cómico. Woody-alenesco donde uno se refleja y dice, acá Totalmente, está. totalmente. Uno se dice, claro, es este. O Melinda Eh, Melinda, que también es mitad. Melinda. Qué Qué, buenísima qué Melinda, olvidada está Melinda. Absolutamente, absolutamente. Sí, bueno, Melinda totalmente, porque tenés el drama que uno entra como un caballo al drama, porque nada, maneja bien los registros del género Woody. Pero tenés el contrapunto, que dices, claro, acá tenés a una especie de Woody en otro universo que es Will Ferrell. Sí, sí, sí. Donde podés ahí reflejarte. En esta no, en esta son todos los personajes. Quizá el único personaje que es más humano es Nora. Es el único que termina siendo más o menos humano. Sí, Porque sí. el Bueno, y él pasa que es muy secundario, pero el amigo tenista de Chris, Sí, vos decís, es como es un poco la voz es de la. una voz humana, más más, o o menos menos humana. racional. Bueno, seguí casi como si pudiera tener una conversación con alguno de nosotros. Pasa que no le da toda la información, pero es como, che, seguí tus instintos y hacé lo que está Bueno, bien. es que de hecho ese personaje es el único que medio que nos hace acordar de lo rara que es la situación cuando lo ven no sé, en el auto manejado por un chofer. Le dice, che, ¿qué haces en un auto manejado ¿Qué por un haces vos chofer? acá? Es ¿Qué la- estás en este la traje? escena, Y ahí a sí. vos te recuerda, claro, pero hace 20 minutos este tipo era muerto de hambre. Sí, ¿Qué sí, es sí. esto? ¿Qué es ¿Qué todo hiciste esto? para ¿Qué es llegar todo esto en acá? lo que se convirtió? Por eso es lo único que tenemos del pasado de él. Sí, Que lo viene a buscar un segundo para hacerle algunas preguntas. Sí, bueno, es que. Sí, es que parece que ahí sí se pregunta algo, como. Che, ¿qué es todo esto que me está pasando? ¿Qué es este viaje en el que me embarqué en donde de repente soy un burgués? Por eso es tan potente este personaje, porque no tenemos ninguna razón de ser ni para bancarlo ni para no bancarlo en nada de lo que está haciendo. Sí. Porque él empieza solo dando clase de tenis y tomando decisiones. Por eso insistimos en la revisión en que uno ve la orquestación desde mucho antes y no es que ocurre en consecuencia o en medio del camino, se encuentra con la tentación y tiene que lidiar con las dos cosas. Es una decisión consciente Bueno, llegar sí, a la es clase. que es importante, yo creo, distinguir entre el azar y que no es que el azar juega en la película en un sentido de que vos podés tirar motivos, podés tirar componentes, podés tirar cosas en la película sin ninguna causa y sin ninguna consecuencia. No, el azar tiene que estar controlado, tiene que ser un caos ordenado. Sí. Porque si no, no funciona narrativamente. Si el azar opera en la película de tal manera que Chris de repente siente que la tiene que matar y la mata, no le funciona. Uno es como que. Si no hay ningún motivo por el que no ame a Chloe como ama a Nora y por el que parasita a la burguesía londinense. Nola, creo que es. ¿Es Nola o Nora? Nola, sí, creo que es Nola. Bueno, si no hay ningún motivo y solo azar, no funciona. El azar está puesto en otro plano, no en el armado, el artificio de la película. Eso está bien ordenado y eso sí responde a semilla y fruto, causa, consecuencia. Y cuando la vuelvas a ver otra vez o si tenés el ojo afilado, vas a ver todas las pistas que te llevan a pensar que tiene sentido lo que está pasando. Absolutamente. Porque si no, viste. Más sentido aún la complicidad. Sí, porque, y cómo está construido ese sí, espectador y porque esa si no uno convención. piensa, bueno, como Dios juega a los dados, yo también, como narrador, voy a jugar a los dados, voy a armar esto como sucedería en la vida, ¿viste? Sí, si uno no mirara la película juzgando la película como juzgando a sus personajes, es un ejercicio muy interesante. O sea, insisto, también en algún otro episodio le dijimos, me saco mis lentes de sol de cómo pienso yo la vida y es, a ver en qué lugar me está poniendo la película con este tipo, de dónde viene, a dónde me lleva. Sí, sí. Y estoy con él. El Joker es un ejercicio, vuelvo al Joker, pero que está mucho más, no te queda otra, pero por su condición mental. Pero acá es un tipo común. Es más, no es un asesino, en términos de que no es un asesino, o sea, toma una decisión que lo convierte en Sí, asesino, sí. pero no es que es un asesino previo, no es un loco, un psicópata como Norman Bates. Si bien Sí, puede sí, sí. tener cosas, está inserto por decisión en esa cultura burguesa y toma esa decisión. Es que no es un asesino hasta que asesina. Y eso muchas veces no pasa en este tipo de películas que, ¿viste? Te plantean desde el principio y bueno, vos vas acompañando de otra manera. Por eso la traición o la subversión de expectativas produce tanto efecto. Pero sí, no es. Hay que tener mucho orden narrativo para
para que funcione una película donde planteas que el azar es el motor del mundo. Ujú. Hay que tener mucho orden en el guión, porque si no, se te puede descontrolar fácil y te puede quedar un caos. No, tenés que ponerlo dentro de las barreras de los géneros, ¿viste? Y justo Woody es un tipo que escribe muy bien, primordialmente. Sí. De taquito, además, porque esto ya es más extra película, extra match point. Pero si vos lees a Woody cómo habla de sus propias películas, no es que él habla con demasiada estima o con... No. No, yo me senté y ese año hice Match Point, donde fue una idea para representar cómo el azar... No, él dice, bueno, hice esta película donde más o menos puse unos personajes, me inspiré en esto. Primero decís, es un hijo de puta. Y segundo, decís, bueno, tiene aceitado muy bien cómo funcionan los géneros. Sobre todo, bueno, los 2 o 3 en los que se maneja él. Los tiene muy aceitados y muy estudiados. Porque no... Sí. No te sale así, sino. Sí, es una posición muy parece de Woody Allen de las películas. Como trata él a sus películas. No, y además te das cuenta que estás viendo la crudeza del pensamiento woody alleniano por esto mismo. Porque él no juega a ponerse en otra idea de mundo para hacer sus películas. No, él es bastante... Y tampoco juega la de genio, insisto, con la No, cámara no. también. No juega la de... No, pero él es honesto con lo que piensa del Sí, mundo, sí. de la vida, y te lo trafica de alguna manera. No te juega a hacer otra cosa. Y eso está bueno reconocerlo en un director. Cuando reconoces bien de dónde viene lo que piensa, qué es lo que piensa, qué te quiere inducir con eso. Sí, hay una línea en sus 51 películas muy de estilo y de pensamiento muy marcada. Que para mí es un valor. Absolutamente. Porque a veces viste que se Sí. habla de, bueno, es todo lo mismo, bueno, es siempre la misma película, como si fuese trabajar en los mismos registros, o en registros parecidos, son dos o tres géneros, fuese un error. Para mí es un valor. Para mí es totalmente un valor. Para cerrar, Cerremos. siempre hacemos esta pregunta, ya la conoces. Vas a ver Match Point, hay un continuado, doble tanda, tenés que comer Match Point con una guarnición. ¿Con qué acompañás? Como la vez pasada, sería fácil o sería vago decirte alguna otra parecida, alguna otra de Woody. Cup de Chance. Claro, alguna Yo te otra de diría Cup de azar. Chance, Pero a mí cuando veo doble tanda, me gusta en general ver películas muy distintas, que piensan distinto el mundo. Esa es la parte más difícil del ejercicio si uno tiene ganas de pensar Sí, algo claro, esté- es que bueno, vamos sí. a ponernos en otro universo, en una persona con otra formación, Sí. y vamos a ver Sorcerer de Friedkin, porque no solo porque es una de las mejores películas de la vida, sino porque te das cuenta que Friedkin se formó distinto, piensa el mundo distinto, cree en Dios, cree que las personas tienen que pagar, Cree la restauración de un orden. cree en la segunda muerte, que es algo que bueno, para otro capítulo, y cree en la restauración del orden totalmente. Entonces es como... Y sumo algo, como para juntarlas. Que encima Sorcerer y Match Point son dos películas que tienen muy a flor de piel el suspenso. Demasiado. Bueno, sí. En una Sorcerer es más primitiva, camiones, Sí, más bomba, crudo. el puente llueve. Es más físico, más con el clima, un montón de cosas. Y Match Point es implícito. La sutil. ciudad, además, es como mucha cosmopolita. Es joviano en el momento. Es como... Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Pero, o sea, y es muy loco entender estas dos corrientes de manera tan representativa. Son películas muy representativas de su manera de ver el mundo. Me gusta. Y eso está bueno pensarlo. Está bueno jugar a pensar eso. Me gusta. Muy bueno. ¿Algo más que quieras decir? Por mi parte, no. Bueno, me encanta que hayas vuelto. A mí también. Me encantaría que vuelvas. A mí también. Volverás. El comodín Volveré. Chops, la junta directiva de la mula. Cuando se baje Seba de Caro. vas a estar Va a venir. gracias, Kaplan, otra vez por estar ahí atrás en la radio. Y nos veremos en un próximo episodio de Eras una vez en el Sur. Muchas gracias. Una cosa más. El próximo episodio es muy especial. Que va a salir el 10 de julio, que se cumplen 50 años de la Raulito. Y pudimos hacer una entrevista con Marilina Ross, auditiva, hablando un poco de la película. Así que eso, esperamos que puedan escuchar ese próximo episodio muy, muy especial y muy importante para nosotros.